Déjenme invitarlos a reflexionar un poco juntos. Llevamos ya mucho tiempo, desde aquel día en que anunciamos que había aparecido un virus en Argentina, que se hacía muy difícil controlarlo, desde aquel día que les hablé de que era una batalla difícil, porque peleábamos contra una enfermedad que no teníamos cómo prevenirla y no teníamos cómo curarla. Y viendo las experiencias que nos llegaban de Europa y de otras latitudes del mundo, fuimos armándonos los argentinos, este presidente con estos gobernadores y con el resto de los gobernadores del país, fuimos preparándonos para enfrentar la situación. Y ya llevamos muchos días de lucha, de hacer frente al problema. Dicen las encuestas que 1 de cada 5 argentinos no está conforme con los mecanismos de cuarentena, de aislamiento. Y yo los entiendo, porque la verdad es que el 100% de los argentinos hubiéramos querido no tener que aislarnos, hubiéramos querido seguir disfrutando de nuestra vida cotidiana y hubiéramos querido que la economía siguiera funcionando mucho mejor de lo que estaba. Esa era la ilusión que yo traje el 10 de diciembre, cuando llegué al gobierno. Han pasado 6 meses, para mí, para Horacio, para Axel, desde el día que asumimos nuestras funciones. Y la verdad que en esos 6 meses nos tocó una muy difícil, que es enfrentar la pandemia. El coronavirus es ese enemigo invisible, que uno nunca termina de saber cuándo acaba de derrotarlo. Cuando parece que las cosas se tranquilizan, empieza a aparecer y empieza a focalizarse, y además se transmite a una velocidad hoy mucho más rápida que al inicio de todo esto. ¿Cuál es la razón? La razón es que aumentó la circulación, y cuando aumenta la circulación humana, se profundiza el contacto humano y la transmisión se hace mucho más fácil, la transmisión del virus. Y eso es lo que nos pasó. Nosotros sabíamos que íbamos a tener el problema focalizado en los centros urbanos, donde la densidad demográfica era más clara. Y sabíamos que había un riesgo muy claro en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, en eso que llamamos área metropolitana de Buenos Aires, que objetivamente es, en términos demográficos, una sola cosa, más allá de que haya una avenida que se llama General Paz que divida jurisdicciones. Lo cierto es que lo que hemos observado es que en los últimos tiempos allí los casos crecieron exponencialmente. Hoy prácticamente el 97% de los casos que se detectan ocurren en el área metropolitana de Buenos Aires y los últimos 20 días el aumento de la velocidad de contagios es llamativo. En los últimos 20 días en el AMBA los casos aumentaron un 147%. En los últimos 20 días los fallecidos en el AMBA aumentaron un 95%. Objetivamente, esto era algo que sabíamos que podía pasar y estábamos preparados para hacer frente. Lo cierto es que, como les dije el primer día, nosotros necesitamos ganar tiempo para garantizar que nuestro sistema de salud mejore y pueda atender a todos, absolutamente a todos, los argentinos. Y lo que estamos notando es que con esta aceleración tenemos que hacer algo para parar el ritmo de contagio, para aliviar las camas ocupadas y seguir garantizando que todos los argentinos tengan la atención que merecen. Para muchos, esto que estamos resolviendo y estamos disponiendo es prolongar un problema que tiene consecuencias económicas, yo lo sé. Pero quiero serles franco,
Dice el Banco Mundial, no Alberto Fernández, que es la crisis económica más grave desde el año 1870. Y no habla de la Argentina, habla de un mundo que se está deteriorando económicamente como consecuencia de esta pandemia. Ayer o antes de ayer, sin ir más lejos, se cayeron los bonos de todas las potencias del mundo, precisamente porque vislumbraron la posibilidad de un rebrote de la pandemia allí en lugares donde todos creían haber superado ya el problema. Yo quiero hacer esta reflexión con ustedes, para que ustedes entiendan que Alberto Fernández, a la cabeza, nunca se enamoró de la cuarentena. La cuarentena es un remedio para la pandemia, el único que conocemos. El único que conocemos. De lo que estamos enamorados de la vida y por eso la cuidamos tanto. Y por eso nos pesan tanto ese número trágico de 1000 personas que dejaron de estar entre nosotros. Y por eso, por la conciencia que nos genera que no haya más muertos, es que estamos tomando las decisiones que hoy tomamos. Pero quiero que todos entendamos que en este tiempo que pasó, todo el esfuerzo que hicimos no fue inútil. Si no hubiéramos hecho lo que hicimos, todo hubiera sido más grave. Y en esto yo podría llenarlos de datos, qué sé yo. Más de 2000 respiradores incorporamos al sistema de salud. Si en la provincia de Buenos Aires no hubiéramos creado los hospitales que pusimos en marcha, todo el apoyo que pusimos en materia hospitalaria para generar hospitales que estaban sin terminar de inaugurar y demás, y Axel hubiera seguido con lo que tenía, hoy tendría su sistema colapsado. Yo quiero que todos entiendan el enorme esfuerzo que hicimos todos. Si Horacio no hubiera hecho el esfuerzo con el detectar en los barrios populares de Buenos Aires y hubiera podido seguir a los contactos estrechos, aislarlos en hoteles que la misma ciudad contrató, otros serían los resultados que hoy estaríamos exponiendo. Entonces yo lo que les pido es que entiendan que no tenemos que enojarnos con el remedio, que tenemos que enojarnos con la enfermedad. Todo esto que nos pasa es producto de la pandemia, no de que nos aislemos. Aislarse genera tedio, genera enojo, genera malestar. No poder abrazar al ser querido nos pone mal, pero estamos cuidando la vida. La economía se deteriora, pero la economía se recupera. Lo que lamentablemente no vamos a recuperar son esos 1000 argentinos que nos dejaron. Y por esos 1000 argentinos no podemos dejar que ese número crezca sin que nosotros hagamos algo. Entonces, yo los invito, hechas estas reflexiones previas, a que veamos algunos datos que dicen que esto de que estoy hablando es cierto. Vamos a utilizar los datos que siempre utilizamos. Vamos a ver, por ejemplo, la tasa de incidencia acumulada cada 100.000 habitantes. ¿Cómo funcionó esto en Argentina y cómo funcionó en el resto de América Latina? Sepan ustedes que hoy América Latina es el epicentro de la pandemia. Sépanlo. Empezó en China, siguió en Europa, se fue a los Estados Unidos y hoy el foco está en América Latina. Miren ustedes lo que logramos en este tiempo del 20 de marzo, yo creo que fue hasta el día de hoy. Hemos logrado contener en mucho el número de contagios. La tasa de incidencia, lo que calcula, es cuántas personas se han contagiado cada 100.000 habitantes. Miren ustedes cómo estamos. Este no es el esfuerzo de un gobierno, es el esfuerzo de todos ustedes. Ahora vamos a ver
los casos acumulados por país, que es cuánta gente se contagió. Miren, la Argentina es esa línea roja que está casi a la par de la línea del eje horizontal del cuadro. Miren cómo creció Brasil, miren cómo creció Perú, miren cómo creció Chile. Piensen que Brasil hoy tiene cerca de 50.000 muertos y tiene 5 veces la cantidad de habitantes que tiene la Argentina. Si la Argentina hubiera seguido el ritmo de Brasil, hoy tendría 10.000 muertos. Dense cuenta que el esfuerzo que hemos hecho entre todos y todas ha tenido mucho sentido. Veamos, salgamos de los casos acumulados ahora y pasemos al próximo cuadro y veamos cómo son los fallecidos cada millón de habitantes hoy. Fíjense ustedes cómo han crecido y miren la Argentina. Miren Estados Unidos, miren Perú, miren Brasil, miren Chile. Chile tiene 1/3 de los habitantes que tiene la Argentina. Miren la diferencia, 10 veces más fallecidos por cada millón de habitantes. Si miramos cómo los fallecidos también, cómo se han acumulado, como hicimos en los contagios, miren esa línea roja que está casi pegado al eje. Eso es la Argentina. Y miren nuestros vecinos. Ahora, detengámonos aquí un segundo. Nos dicen que hemos hecho todo eso y que eso nos ha traído consecuencias económicas muy negativas. Esto que ustedes están viendo ahora es la caída del PBI que el Fondo Monetario Internacional acaba de dar a conocer como proyección para este año. Ahí tienen Italia, ahí tienen España, ahí tienen a México, ahí tienen el Reino Unido, tienen la Argentina, tienen a Brasil, tienen a Estados Unidos, tienen a Alemania. Tienen muchos países que se liberaron y fueron tuvieron un criterio distinto a la cuarentena. Y sin embargo los resultados son exactamente los mismos que tiene la Argentina. Ahora, cuando uno mira los muertos, la Argentina se distingue del resto. ¿Qué quiero decirles con esto? Que el problema económico no es la cuarentena. El problema económico es la pandemia. Y eso afecta a todos por igual. ¿Y qué quiero decirles? ¿Dónde está la incidencia de la cuarentena? En la cantidad de fallecimientos. Ahí uno se da cuenta que tuvo sentido el esfuerzo. Ahora, ¿qué estamos notando nosotros? Vamos al próximo cuadro y lo vamos a entender. Miren, esta era la Argentina del 21 de mayo. En ese momento nosotros advertimos que la Argentina estaba casi en blanco, que había muy pocos lugares con contagios. El 3 de junio, que fue la última vez que hablamos, yo ya les mostré que había salido de la zona metropolitana de Buenos Aires el contagio hacia otros lados. Hoy, 25 de junio, eso se profundizó. En el área metropolitana se expandió el contagio y el contagio empezó a expandirse por gente que viene a la ciudad o que va al Chaco, que es otro foco preocupante, y vuelve a sus provincias llevando el virus. Y ahora ven ustedes que el mapa ya no está tan blanco. El mapa está mucho más salpicado. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Vemos, como les dije antes, que el epicentro está en el área metropolitana de Buenos Aires. Hay otro epicentro que es el Chaco, que tiene menor incidencia de distribución porque tiene, por la conformación centralizada de la Argentina, bueno, tiene mucho menos tráfico de personas. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que el área metropolitana está contagiando al resto del país. Miren ustedes este cuadro que les voy a mostrar ahora.
Así han crecido los contagios hasta el 4 de junio. Miren lo que pasó en el resto del país y lo que pasó en AMBA. Y miren lo que pasó desde la última vez que hablamos hasta el día de hoy. El problema lo tenemos en el área metropolitana de Buenos Aires. Y entonces tenemos que hacer un esfuerzo enorme en ese lugar por dos motivos. Primero, para preservar la salud de los que vivimos allí, en el área metropolitana de Buenos Aires. Segundo, para ser solidarios con el resto del país. Tenemos que aislar de algún modo el área metropolitana de Buenos Aires del resto del país, porque el resto del país no está teniendo los problemas que tiene el área metropolitana de Buenos Aires. Tal vez tengamos que también pensar estas medidas para el Chaco, que está teniendo una velocidad de contagio parecida a la del área metropolitana de Buenos Aires, pero que no trasciende al resto del país como sí trasciende el área metropolitana de Buenos Aires. ¿Qué es lo que nosotros vimos? Nosotros vimos que tenemos, como consecuencia del crecimiento de los contagios, una consecuencia necesaria en nuestros hospitales. Miren ustedes, entre el 5 de abril y el día de hoy, cómo han crecido las personas, la utilización de terapias intensivas. El resto del país está usando 38 camas al día de hoy, mientras que el AMBA está utilizando 424 unidades de terapia intensiva. Y miren cómo ha crecido. En total, 472 casos. Hoy en día tenemos un porcentaje de ocupación que dice que en el área metropolitana de Buenos Aires el 54,1% de las camas de unidades de terapia intensiva están ocupadas. 50% en la ciudad de Buenos Aires, 56,2% en el Gran Buenos Aires. Esto nos da una pauta muy seria de que tenemos que abordar el problema. Y que tenemos que abordar el problema en esta región. La ocupación de camas es un dato determinante como para seguir mirando sin hacer nada, que los contagios sigan creciendo, que la gente siga circulando, los contagios sigan creciendo, las camas se sigan ocupando. Yo he dicho muchas veces que para nosotros el cuidado de la vida y el cuidado de la salud es lo más importante. Y estoy seguro que es lo mismo para Horacio y para Axel. Y por eso estamos tomando esta serie de medidas que estamos proponiendo llevar adelante, sabiendo también que la Argentina hoy tiene un contexto no siempre igual. Lo que le está pasando al área metropolitana de Buenos Aires no es lo que le está pasando al resto de la Argentina. Y por eso uno puede saber ya que en 20 provincias ya está el 95% de los comercios trabajando, que el Estado ha asistido a 21 millones de argentinos, de los 45 millones que somos, que el IFE evitó que entre 2,5 millones y 4,5 millones de personas caigan en situación de pobreza o en estado de indigencia. Por eso nosotros vamos a tomar una serie de medidas que tienden básicamente a lograr dos objetivos. El primero es preservar a los ciudadanos y las ciudadanas del AMBA. Es volver a cerrar el área metropolitana de Buenos Aires para que la circulación disminuya drásticamente. Reduciendo la circulación vamos a reducir los contagios. Reduciendo los contagios vamos a desacelerar la ocupación de camas y mientras esto ocurre vamos a ir liberando camas de gente que hoy está enferma. Y por eso hemos acordado entre todos un plan de acción. Nosotros vamos a disponer algunas medidas. Algunas tienen que ver con el transporte público. El servicio de transporte público a partir de las 0 horas del día lunes quedará limitado exclusivamente a los servicios esenciales. Hay 24 actividades esenciales que se determinaron en el primer decreto que dictamos de aislamiento y que son esas 24 actividades únicamente las que van a poder seguir funcionando. El día lunes, todos los que tengan servicios esenciales tendrán que trabajen para servicios esenciales, tendrán que volver a renovar
su autorización para circular. Ahora, el día miércoles 1 de julio, vamos a dar un paso más severo. Vamos a pedirles a todos que vuelvan a aislarse en sus casas y solo salgan para buscar provisiones que se hacen falta para la vida cotidiana. Desde el 1 de julio hasta el 17 de julio, eso va a funcionar así en toda el área metropolitana de Buenos Aires. Van a mantenerse solamente en funcionamiento los servicios esenciales. Servicios esenciales, para que todos me entiendan, son todo lo vinculado a la seguridad, todo lo vinculado a la salud, todo lo vinculado a la alimentación, todo lo vinculado a lo farmacológico. Vamos a dejar que sigan funcionando en algunas zonas del Gran Buenos Aires algunas industrias, fundamentalmente las industrias vinculadas a actividades esenciales, las que están habilitadas exclusivamente en parques industriales, las que exigen procesos continuos, que si uno las detiene, bueno, frustra mucho la producción en el futuro, y los que producen con fines de exportación. En la actividad pública, el empleo público, vamos a frenarlo, porque si frenamos la asistencia de los trabajadores de la administración a su lugar de trabajo, vamos también a estar colaborando con la menor circulación. Lo vamos a hacer en los 3 gobiernos, vamos a invitar a lo mismo a los demás poderes, vamos a incentivar a nuestra gente a trabajar remotamente y así vamos a controlar también el tránsito de personas. Sabemos perfectamente bien que estas decisiones tienen una consecuencia económica, ya hemos hablado de eso, yo no lo desconozco. Créanme, miren, no sé si tengo alguna virtud, pero creo que si alguna virtud tengo es la de escuchar. No soy un necio. Yo escucho perfectamente los problemas que tienen los que tienen un comercio, los trabajadores independientes, los profesionales autónomos. Nosotros tratamos de socorrer a todos en la medida de lo que podemos. El apoyo que el Estado ha dado al sector privado para que no lastime tanto la pandemia casi roza 3 puntos del PBI hoy en día. Nosotros a las zonas que estamos afectando a este cierre, vamos a seguir ayudándolos a los trabajadores y a las empresas con la insistencia del trabajo y la producción. Y lo hicimos con los sueldos de mayo que se cobraron en junio, lo hicimos con los sueldos de junio que se cobrarán en julio y lo haremos con los sueldos de julio que se cobrarán en agosto. Nosotros así vamos a estar preservando el empleo y dando tranquilidad a los empresarios, aliviándolos de una inversión muy alta que es la inversión en salarios. El IFE, el ingreso familiar de emergencia, que lo hemos dado ya en 2 ocasiones a todo el país, ahora vamos a darlo por una tercera vez en esta zona del área metropolitana de Buenos Aires, en el Chaco, y tal vez alguna otra zona que nosotros entendamos que debe entrar en la misma sintonía que estamos proponiendo para el área metropolitana de Buenos Aires. Los comerciantes, los profesionales independientes, quiero recordarles que tienen la posibilidad de acceder a un crédito a tasa cero que dan los bancos, que tiene que ver con lo que facturan y tiene un tope de 150.000 pesos, que eso está garantizado por el Estado, con lo cual es solo pedirlo al banco y el banco se los va a otorgar acreditándolo en sus tarjetas de crédito. Que sé que no es lo que todos quisiéramos que sea, pero es una forma de apaciguar y de hacer más llevadero el momento económico difícil que muchos de estos sectores están pasando. Y que yo no quiero hacerme el distraído, nunca me hice el distraído, por eso es que aportamos tanto esfuerzo del Estado Nacional y tantos recursos del Estado Nacional para ayudar a esos sectores. Finalmente, vamos a aprovechar este tiempo para intensificar el cuidado y la detección
del virus. Hemos puesto en marcha un plan que se desarrolla en la ciudad y en la provincia por igual, que es el plan Detectar, que nos permite detectar a quien se ha contagiado, darle el tratamiento que corresponde, a todos sus vínculos de proximidad para poder testearlos, para ver quién se ha contagiado, para poder aislar a los que tienen test positivos y poder tratarlos adecuadamente. Esto lo vamos a profundizar con la mayor participación de gente y con mayor cantidad de tests, que quiero aclararles, porque muchos lo plantean y creo que están equivocados, se hacen en gran cantidad hoy en día en la ciudad y en el Gran Buenos Aires. Los datos que estamos teniendo no son el resultado de que aumentan los tests. Los datos que estamos teniendo es que aumenta la circulación y aumenta el contagio. Porque aumentan los tests, pero los contagiados aumentan en más proporción. Entonces no es exactamente como muchos creen. Vamos a mejorar nuestra capacidad de diagnóstico médico, porque vamos a poder utilizar, espero que pronto, los test más rápidos y vamos a también hacer el mejor aprovechamiento de los centros de aislamiento. Yo ahí quiero hacerle un pedido muy especial a todos y todas. Miren, el aislarse, cuando la autoridad les propone aislarse, yo sé que a todos nos cuesta dejar nuestras casas, pero lo que estamos haciendo es preservar la salud de ustedes, la de sus seres queridos, es cuidarlos, simplemente cuidarlos. Y yo les pido que nos ayuden, porque claro, es muy difícil decirles dejen su casa y aíslense, porque ustedes sienten que quedan marginados, pero la verdad no los estamos marginando, los estamos incorporando a un sistema de cuidado que rinde y mucho. Así que les pido que allí nos ayuden. Hemos podido, tanto en la ciudad como en el Gran Buenos Aires, trabajar con mucha eficiencia en los barrios populares, y lo que en algún momento fue un enorme temor para nosotros, gracias a Dios lo pudimos abordar. Ustedes recordarán que les conté la última vez que hablamos que allí teníamos un desafío, porque no teníamos antecedentes en el mundo de cómo abordar la pandemia en un barrio pobre, en un barrio de gente necesitada. Y sin embargo pudimos hacerlo. Se dijeron muchas cosas al respecto, yo no voy a opinar sobre eso. No voy a opinar sobre eso porque creo que hoy, más que nunca, tenemos que estar más unidos que nunca. Estamos dando una batalla con buenos resultados. Estamos tomando estas medidas para que ningún argentino se quede sin la salud que merece. Lo estamos haciendo en conjunto, entre todos y todas. Hemos dejado a un costado toda diferencia política. Yo les pido que entiendan. Yo escucho absolutamente todo lo que dicen, todo lo que reclaman, pero créanme, todo esto que estoy proponiendo hacer con el acuerdo y el consenso de Horacio y de Axel es lo que todos nosotros creemos es lo mejor para nuestra gente. Así que les pido que nos ayuden, que nos ayuden. Si ustedes nos ayudan, todo será más fácil. Si ustedes entienden que lo que les estamos proponiendo es cuidarnos, todo será más fácil. Si ustedes entienden que lo que queremos es que no nos pase lo que pasó en Europa, donde las camas se agotaron y tuvieron que elegir quién se salvaba y quién no se salvaba, ustedes entenderán más fácil. Y yo quiero decirles algo. No saben cuánto valoro la libertad, pero la verdad quiero recordarles algo. La libertad se pierde siempre cuando uno muere. Para ser libres hay que vivir. Cuidemos la vida. Es lo que debemos hacer ahora.